Egunon, vamos a hablar de una curiosidad, como es la leyenda de los símbolos de Marc Saunier. Hay símbolos, la cultura, en los edificios y en lo que nos rodea. Los símbolos, al fin y al cabo, son elementos que encapsulan una rica tradición que simplemente, como su nombre dice, simbolizan, es decir, quieren aglutinar un significante para el espectador, aunque, claro, puede pasar que lo que para un espectador random, es decir, cualquiera, en una determinada época tiene una conexión fija, y ese símbolo encapsula y reúne muchos elementos que simplemente con verlo ya tiene una conexión directa entre la imagen y el significante. Pues esa circunstancia se puede acabar perdiendo con el paso del tiempo, cuando la explicación y la formación para poder tener esa conexión entre el significante y la persona que lo ve, para darse cuenta de lo que quiere simbolizar, lo que quiere encapsular la realidad que se detrae de la parte posterior de ese propio símbolo, pues sobre todo pensando no solamente en meses, sino también en años, cientos de años o miles de años, como por ejemplo pueden ser los propios jeroglíficos, que como puede ser el caso, la marcha aquella, Napoleón siempre fue muy interesado en los símbolos y en la propia mística, y cuando hizo la expedición a Egipto a finales del siglo XVIII se llevó mitad de militares y mitad de científicos de la Academia Francesa, con un tal Champollion, con la fundación, en cierta medida, de la egiptología moderna. Encontró la piedra Rosetta, está establecida en 3 lenguas, en principio, eso dicen, arriba del todo, en egipcio pictórico, es decir, con los jeroglíficos, y después en egipcio dialectal, y después en griego, porque ya en aquella época, en la época final ptolemaica, después de la muerte del emperador, del grandioso, del líder supremo, del sol que eclipsaba a todos los demás, Alejandro, que un poco como el Roy Batty de Blade Runner, quien brilla con el doble de intensidad, vive la mitad del tiempo, o algo así, pues Alejandro fue una estrella fulgurante que brilló poco tiempo. Y luego sus generales se repartieron el terruño que había dejado conquistado con la dinastía ptolemaica, uno de sus generales, Ptolomeo I, que, bueno, pues luego sus descendientes acabarían dando con bueno, pues una proyección estelar, incluso acabarían con Cleopatra, y bueno, pues acabó con el Imperio Romano siendo su conquistador final. Pero bueno, pues ahí tenemos a Ptolomeo Filadelfos en su concepción cosmológica. Pero bueno, digamos que en Alejandría, la biblioteca de Alejandría, un montón de conexiones entre la Grecia clásica y el griego clásico fue incorporado. Y así pudieron traducir el tema de los jeroglíficos y así volver a darle significado a los símbolos, que, como por ejemplo este y estos de aquí, como dicen los Simpsons, cuando está dictando el profesor Seymour Skinner, pájaro, y grulla y hombre que hace así. Bueno, pues el significado que tiene todo aquello estaba oculto y luego fue desvelado con Champollion y los modernos egiptólogos. Pero bueno, este libro lo que trata es de desentrañar los arcanos culturales y sociales más allá, respecto a hacer algo que podría ser entendido como una literatura de ciencia ficción maravillosa y estupenda, a pesar de que, digamos que esta propuesta fue editada en el Estado español
de 1989, que es lo que había visto. Este libro me lo entregó un nacionalsocialista, digamos que puedo decir que es un nacionalsocialista español, afincado en Suecia, con lo cual este libro viajó en el exilio de este señor a Suecia, un país donde puede vivir más libremente después de la incautación de la librería Europa, aquella de... Bueno, pues, y después, libremente, pues viajó de Suecia a mi casa, junto a otras cosas que yo agradezco porque me gusta leer de todo y a todos, pero otra cosa es que me crea lo que pone aquí, como si fuera un libro de historia. Eso es harina de otro costal. Pero bueno, son cosas que está muy bien leer porque es entretenido. Este libro habla de... Vamos a... Uf. Vamos a ver dónde estabas. ¿Dónde estabas, señor índice? Vamos a... Vean, el misterio de los símbolos, origen, arqueología, tradición, los boreales, la leyenda del polo, el despertar de la raza, la inspirada, el error de las mujeres, la revelación de los druidas, la tradición boreales, los meridionales, la población del sur, la leyenda de los continentes, la Lemuria, el nacimiento de los hombres, la magia de la mujer, la persecución de los machos, la revancha de las hembras, las voces misteriosas, el gran espíritu, el Edén, las beatitudes, el paraíso terrenal, la leyenda de Adán y Eva, la tentación, el paraíso perdido, la derrota, el éxodo, el choque de razas, la caída de Adán y Eva, los iniciados de los sabios, los solitarios, los fundamentos del templo, los mandamientos de la vida, los iniciadores, el nacimiento de los números, la lengua de las cifras, la lengua de las estrellas, el mecanismo del hombre, los mesías, los misterios de Lemuria, los predicadores, el origen de los maestros, los iniciados, el duelo entre los mesías y los príncipes, los diluvios en plural, la Atlántida. Aquí también está la Atlántida, la raza roja, la leyenda de los espíritus, el primer templo, la ciencia mágica, el reinado de los magos, la guerra de los dioses, luego la raza negra, hija de los dioses, los velos simbólicos, la esfinge de Giza, el imperio de los negros, los dioses y los príncipes, las druidesas, las desgracias de la raza blanca, las druidesas inspiradas, el símbolo del toro, el error de las druidesas, luego Ram. Perdón, pero a mí Ram me suena una marca de leche. La iniciación de Ram, la pirámide simbólica, Dios, el triángulo, el cuadrado, la cruz, la trinidad, la religión, el círculo y las estrellas de 7 rayos, la estrella de 6 rayos, la estrella de 5 rayos, las 2 columnas simbólicas, la jerarquía de las ciencias, la serpiente del deseo, el sector de la esfinge, la misión de Ram, las debilidades de la raza negra, la novela de la mujer, el órgano monogámico, nacimiento de Aries, el retorno de Ram, la sentencia de las druidesas, la cabalgata, el reinado del Cordero, el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, la constitución piramidal, los 3 consejos, el Papa, el no ideal, la epopeya celeste, Adán y Eva, la leyenda del zodíaco, los constructores de templos, los cultos y la ceremonia, el culto del trabajo, la pirámide humana, el culto de la vida, la edad de oro, Menes y Egipto, la muerte del cordero, la ruina de la muerte, las brujas, Irsú, la misión, los iniciados constructores, los dorios y los jónicos, los constructores egipcios, los reformadores como Krishna, Brahma, Vishnu, Shiva, la leyenda de Krishna, Foji, la tríada egipcia, los misterios de Isis, los misterios de Hiram, Zoroastro, los pastores, Moisés, Orfeo, los altos de los pastores, la torre Babel, la arquitectura egipcia, Orfeo, el templo griego, el terror del arte egipcio, Moisés, la Biblia, los hebreos, la misión de Israel, el templo de Jerusalén, Buda, los filósofos, la fuerza de la auguria, Buda, los filósofos, Roma, y ya vamos terminando con Jesús, los esenios, el sueño de Salomé, la doctrina de Jesús, la cultura del corazón, la resurrección de Lázaro, la importancia social, la muerte de Jesús, la iglesia de Jesús, los apóstoles, la leyenda de Jesús, el evangelio de San Mateo, el evangelio de San Marcos, el evangelio de San Lucas y el evangelio de San Juan, los símbolos de los evangelistas, el apocalipsis,
Apocalipsis, el error político y social de Roma, los constructores esenios, el símbolo de Bizancio, el Papa y los iniciados San Agustín, los iconoclastas, la Biblia de los bohemios, Mahoma, el sueño del papado, la misa negra, el celibato de los curas, el hermetismo, el arte gótico, los templarios, los supervivientes de los templarios y luego la francmasonesía, los Rosenkreuz, el símbolo de la Rosa Cruz, el protestantismo, el ISAS Mohol, los grados masónicos, la Cámara del Supremo Consejo, el Evangelio de Hiram, las pruebas, los francmasonería moderna, la Revolución Francesa, masones y curas, hermanos enemigos, el ventisquero contemporáneo, la elección de los símbolos, la ilustración de nuestra civilización, consecuencias del error de San Agustín, nuestra civilización hija del deseo, lo que debería haber hecho la Iglesia y lo que debería haber hecho la francmasonería. Y es en ese momento, cuando te llegas al final, que te das cuenta que la última parte pone, antes de fin, pone mayo de 1910. Es decir, es un libro escrito a principios del siglo XX y eso explica buena parte del asunto como parte de la ciencia ficción, porque está muy influido en doctrinas de Madame Blavatsky y todos estos espirituosos elementos que contactaban con el más allá para conocer las realidades complejas sin tener en cuenta, por ejemplo, la tectónica de placas, el ámbito de Qumran, que fue investigado y conocido después del año 1945, muchas teorías científicas que en la primera mitad del siglo XX fueron consolidadas respecto a la formación de los continentes, la evolución, si bien es cierto que se hablaba de razas en el siglo XIX y había el ámbito de Darwin, el equilibrio puntuado de Jay Gould, completa la teoría sintética de la evolución, que es lo que está actualizado respecto a la evolución humana, y por supuesto la biogénesis, el Big Bang. Hay muchos elementos que, tal como se plantearon en un origen, han sido ajustados y perfeccionados por el método científico, cosa que por supuesto todo el libro ignora y da pábulo a todas las fantasías, simplemente cogiendo los símbolos y tirando para atrás acerca de los mitos y leyendas y construyendo una realidad fantasiosa y muy divertida, muy entretenida de leer, pero, hombre, fantasiosa porque contradice todos los hechos estudiados y documentados en la ciencia real, con lo cual esto hay gente que seguro que lo toma como si fuera un documental, pero, hombre, no es un documental, es ciencia ficción. Incluso yo recomendaría, ¿por qué no?, Amazon, Netflix, hagan una serie con base en esto. Está de puta madre, seguro. Esa producción seguro que sale teta. Háganla. Pero no como documental, ¿eh? No me hagan como alienígenas ancestrales diciendo que esto casi como si fuera History Channel. Perdón, ¿lo daban en History Channel? Alienígenas ancestrales, como si fuera real. Uy, a ver si nos van a... Mejor, olvídense de este libro, a ver si nos van a dar una serie de documentales en base a la Atlántida, Lemuria y la raza roja, negra, amarilla y los diluvios y todo esto. Uy, miedito, ay, qué miedito da. Pero bueno, estas cosas que a veces pasan en la humanidad, que empiezas a tomar a chufla a Eric von Däniken y al final acaban queriendo convertirlo en San Eric y patriarca de las causas perdidas y miembro de honor de la dinastía de alienígenas ancestrales, que es la primera piedra de esa serie documental, el Chocaulos, y ya saben, el de los pelos, el que metió los deditos en el enchufe y se quedó así. Cosas que pasan. Así que agradecer a mi querido amigo, el nazi sueco, bueno, nací en Suecia, y que me regaló libros, y si en el futuro me sigue regalando libros, yo estaré agradecido de leerlos. Otra cosa es la deglución que haga y la forma que tenga de regurgitar los elementos que incorpore.
Interesante, divertido. Yo creía que era de 1989 y al final es un libro que he leído de 1910. Nunca sabes lo que te vas a encontrar. Y al final, este año, el 2021, he leído un libro de hace más de 100 años. ¿Qué cosas? Aunque leyendo, luego te das cuenta de que tiene todo el sentido, pues la forma de narrar y de estructurar pues encaja muy bien con lo que puedes saber contextualmente de cómo se establecía la narrativa en ese año 1910 y comienzos del siglo XX, aunque solamente sea por interpolación respecto a novelas del tipo de Agatha Christie y similares, Arthur Conan Doyle, todos aquellos que hacían seriales policiales y policíacos de novela, como creo que es esto. Esto también creo que es una novela. Y Madame Blavatsky y todos aquellos creo que eran científicos de la ciencia ficción, novelistas de la realidad alterna y gentes que se metían cosas y veían cosas muy raras y muy chungas. Y sin más, es que ricasco, augururo bat, Betty Gelpean.